Es el domingo 15 del tiempo ordinario del ciclo C. Este domingo, la parábola del buen samaritano nos recuerda a tantísima gente que ha sido capaz de poner en práctica esta enseñanza. Recuerdo, y pienso que ustedes también lo harán, cuando comenzó la guerra de Ucrania, hubo muchos conductores que recorrieron miles de kilómetros para salvar mujeres y niños y ponerlos a salvo entre nosotros. Si recordáis, las inundaciones de Valencia hicieron que de todo el país partieran miles de personas con el deseo de ayudar a sus hermanos que lo necesitaban. Y es que en todo el mundo ha habido y hay una gran multitud de personas que sin ninguna condición religiosa se entregan y se ponen al servicio de los demás. En este Evangelio de Lucas, el protagonista pretende poner en aprieto a Jesús. Y no va a plantear una cuestión teórica, sino muy personal. Oye Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero Jesús no cae en la trampa y le va a responder con otra pregunta. Oye, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y este hombre, que era una persona de ley, se ve obligado a reconocer que sabe perfectamente la respuesta y por tanto sabe lo que debe hacer: amar a Dios y al prójimo. De ahí que Jesús, con cierta ironía, le indica que su problema no consiste en saber lo que tiene que hacer, sino en hacerlo. Porque lo primero de todo es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Así como amar a Jesucristo con toda nuestra alma. De Jesús lo que intenta hacernos ver que tenemos que poner a Dios y a Jesucristo al centro de nuestra vida, que nuestro primer pensamiento cuando iniciamos la jornada sea para Dios, y antes de terminar la jornada, antes de dormirnos, también fijar nuestra mirada en Dios. Que cuando leamos cómo fue maltratado Jesús antes de morir, realmente se nos mueva el corazón. Que prefiramos 1000 veces morir que perder la fe. Todo esto, hermanos míos, significa ese amor a Dios, donde yo busco hacer su voluntad en lugar de la mía. Pero alguien puede preguntar, bueno, ¿pero cuándo sé yo que amo a Dios con todas mis fuerzas? Si me emociono cuando pienso en Él, si digo que prefiero morir antes que vivir sin Él, no, hermanos. Sabemos que amamos a Dios con todas las fuerzas cuando amamos a los hombres, a las personas que nos rodean. Porque bien dice San Juan en el Evangelio, si no amamos a los hombres que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Por tanto, la parábola nos hace pensar en tantos samaritanos agnósticos, ateos, prostitutas, homosexuales, ladrones, lesbianas, que en medio de su realidad
son capaces de entregarse a los más necesitados. Y quizás aquí podría haber terminado todo el Evangelio. Pero este hombre de la ley tiene la sensación de que Jesús lo ha dejado en ridículo. Y para justificarse le va a plantear otra cuestión a Jesús, un tanto filosófico-teológica. ¿Y quién es mi prójimo? Afortunadamente Jesús no es un profesor universitario y por tanto no le va a dar una respuesta antropológica. Simplemente se limitará a contar una parábola que ofrece dos modelos de conducta. Primero, la del sacerdote y el levita, que ante el pobre hombre asaltado y malherido dan un rodeo y pasan de largo. Y en un segundo lugar, la del samaritano, que siente lástima, que es capaz de acercarse, de echar aceite y vino en las heridas, de vendarlo, de montarlo en su cabalgadura y llevarlo a una posada, donde lo cuida y paga para que permanezca allí hasta que se cure. Este samaritano, que supuestamente no tiene nada que ver con Dios, realiza 7 acciones, basadas todas ellas en el sentimiento inicial de lástima. Al hombre de la ley podría resultarle ofensivo que Jesús le cuente este cuento. Pero Jesús no le da tiempo de que proteste. Y pasa directamente Jesús al ataque, obligándole a reconocer que lo importante es comportarse como prójimo. Por eso termina diciéndole, anda y haz tú lo mismo. Por eso, hermanos, aquí lo importante no es discutir, sino actuar. Nos encanta hablar y hablar y hablar de cómo deben de ser las cosas. Pero cuando llega la hora de la verdad, damos un rodeo. Cuanto más amemos a Dios, cuanto más venimos a misa, cuanto más rezamos, más tenemos que amar a las personas por sí mismas. En caso contrario, todos esos rezos y todas esas misas no son auténticas. Porque Dios quiere el bien de todas las personas y ama a todas las personas. Por tanto, si yo amo a Dios, inmediatamente amo a todos, porque todos son hijos de Dios y todos son hermanos míos. Amar al prójimo como a uno mismo significa estar cerca de todos, especialmente de los más necesitados, de no sentir envidia por el éxito de otros. Amar al prójimo es no murmurar de los demás. Amar al prójimo es saber perdonar, aunque me hayan hecho mal. Amar al prójimo es saber orar por todos, incluso por los enemigos. Amar al prójimo es disculpar los fallos de los otros. Es sonreír a quien no te sonríe. Es saludar a quien no te saluda. Y no olvidéis la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna?
¿Qué tenemos que hacer para entrar en el cielo? No lo olvidéis, porque Jesús es muy concreto y nos lo dice hoy otra vez, de forma muy clara. Para entrar en el cielo hace falta amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Sin olvidar que prójimos son, en definitiva, todos aquellos que salen a nuestro paso, en 1000 circunstancias y con 1000 nombres y apellidos. Si Jesús, el buen samaritano de primera división por excelencia, salió al borde del camino para recogernos a los que estamos perdidos, porque, hermanos míos, Jesús sí ha salido a mi encuentro. Jesús sí ha venido a buscarme. Si Él cargó con nosotros, si Él pagó con la moneda de su propia sangre por nosotros, no deberíamos de interpelarnos si en nuestro cristianismo no nos estamos atrincherando en la doctrina, en las teologías, y nos estamos olvidando del fondo. De ahí que el relato del buen samaritano nos presenta uno de los rasgos más importantes de lo que hay que entender para llevar la ley a la plenitud, y es la misericordia, que está por encima de cualquier culto. Por eso, hermanos míos, hoy como ayer, necesitamos volver la mirada al comportamiento de Jesús para descubrir qué es lo realmente importante. Y os lo digo, hermanos, el amor a Dios, con todas sus consecuencias, me lleva a amar al prójimo como a mí mismo. Y si no es así, todo esto es una farsa, todo es una mentira. Que no sea así entre vosotros. Amén.